Bienvenido a la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Para este día, pues vamos a iniciar o continuar con la unidad número 3, electricidad. El contenido es corrientes y resistencias eléctricas en movimiento. Para noveno grado, el video es 1, profesor Roberto, para la semana 5. Introducción. Aprenderemos en esta semana a identificar y conocer sus elementos básicos y su funcionamiento dentro de un circuito. Con los conceptos que aprenderás en este tema podremos responder a esta pregunta. ¿Por qué utilizamos la corriente alterna para iluminar las ciudades en vez de la corriente directa de las baterías o pilas que venden en las tiendas? La corriente eléctrica es un alambre conductor metálico. El movimiento o flujo de cargas eléctricas libre a través de un conductor debido a la existencia de un campo eléctrico que a su vez es ocasionado por una diferencia de potencial que le llama corriente eléctrica. Una corriente eléctrica o corriente de electricidad existe en una región cuando se transporta una carga eléctrica de un solo signo, ya sea negativo, positivo o incluso ambos a la vez, de un punto a otra de esa región. Si esta región es un alambre conductor metálico, entonces los portadores de carga, quienes constituyen la corriente eléctrica, son los electrones, portadores de la carga negativa. Pero, ¿por qué los electrones y no los protones forman la corriente de un conductor sólido? Porque la estructura atómica de los conductores sólidos permite que los electrones se transfieran fácilmente de un átomo a la siguiente, ya vamos a ver la figura 1, mientras que los protones están en realidad fijos dentro del núcleo del átomo. Observa aquí, los protones están dentro del núcleo y los electrones fácilmente se transfieren energía. Por eso es que es mejor que en la estructura atómica los conductores de sólido sean los electrones, siempre serán los electrones. Modelo del movimiento de electrones, influyendo de átomo en átomo en un material conductor sólido. Para definir la corriente eléctrica con más precisión, vamos a suponer que la trayectoria de los portadores de carga forman un ángulo de 90 grados en un área superficial o sección transversal de alambre. Veamos la figura 2. Sección transversal de un alambre, de esos conductores que vemos que están en unas grandes torres donde pasan grandes flujos de electricidad. Modelo de flujo de carga positivo. Ve que la mayoría de signos, en este caso, lado izquierdo, son positivos. La rapidez del flujo de los portadores de carga pasando por esta área define la corriente. Si delta Q es la cantidad de carga, delta carga sería que pasa por un área en un intervalo de tiempo, delta T, delta tiempo, la expresión matemática de la corriente promedio, o sea, corriente o intensidad de la corriente, es igual a la razón de la carga en el intervalo del tiempo. ¿Es aquí? Aquí tenemos la corriente promedio. Es igual o el intervalo de tiempo a delta carga sobre delta tiempo. La unidad de la corriente en el sistema internacional es el amperio, el símbolo A. A siempre es mayúscula. Un amperio de corriente es equivalente a la carga eléctrica de un coulomb, o sea, un C. Lo vimos en videos anteriores. Ahí podemos ver cómo se puede medir la corriente. Un amperio de corriente es equivalente a la carga eléctrica de un coulomb, ya dijimos, ¿verdad? Que pasa a través de la sección transversal de un alambre en el intervalo de tiempo de un segundo. O sea, delta tiempo es igual a un segundo. Describe un amperio es igual a la transferencia de un coulomb en un segundo. La oposición al movimiento de electrones y en general de la carga eléctrica a través de un conductor eléctrico se llama resistencia al conductor. Veamos la figura 3. Ya está fijado estos componentes que están dentro de muchos aparatos electrónicos. Y este es el símbolo de este componente, símbolo de un resistor. ¿Okay? Eso lo que hace el resistor es bajarle la carga del circuito y su símbolo aparece ahí. Cuantitativamente, la resistencia está definida como la razón de la diferencia de potencial y de la corriente.
La resistencia va a ser a delta B sobre I. ¿Sí? Es la diferencia que hay entre ellos dos cuantitativamente. Esta oposición que se encuentra la corriente a su paso a través de un material tiene como unidad el ohmio. Símbolo, ahí tenemos la letra griega ohm, donde un ohmio equivale a un voltio amperio. Para medir la resistencia eléctrica se utiliza un dispositivo llamado ohmímetro. Sin embargo, un multímetro o tester, creo que lo conoce, permite medir esta magnitud eléctrica y otras. Esto lo utilizan los que reparan aparatos eléctricos, el tester. ¿Qué factores determinan el valor de la resistencia eléctrica de un conductor sólido? La resistencia de un alambre o de cualquier conductor depende de qué? De la temperatura del conductor. En los metales, cuando más caliente se encuentra, mayor resistencia ofrece la corriente. En cambio, en el carbón, cuanto más frío, mayor resistencia tiene. El área de la sección transversal del conductor, cuanto más delgado sea el alambre, mayor resistencia tendrá. Las propiedades del material. En los metales, a menor número de electrones libres, mayor resistencia. La longitud del conductor. Cuanto más largo sea el alambre, mayor será la resistencia. Por eso se define otro término llamado resistividad, que es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega RHO minúscula. Ahí está. Y se define como ohmio por metro. Ohmio por metro. Si el conductor tiene sección transversal constante, como los alambres para corriente, tenemos la fórmula, donde P, constante de proporcionalidad llamada resistividad o resistividad específica, depende del material. La unidad es ohm, longitud es la L, longitud del material en metros, A es el área de la sección transversal del conductor en metros cuadrados. La ley de Ohm dice, para casi todos los metales la diferencia de potencial entre sus extremos es proporcional a la corriente eléctrica que circula a través de él, siendo la constante de proporcionalidad la resistencia eléctrica del material. Y ahí tenemos la fórmula. El circuito eléctrico. Un circuito es un camino a través del cual puede fluir la carga eléctrica. Veamos la figura 4. Si aquí se interrumpe, ya no hay circuito. Esquema de un circuito eléctrico simple. En nuestro caso, la carga es negativa por tratarse de electrones. El primer requisito para armar un circuito eléctrico es tener medios de conducción intacto, en nuestro caso, alambre de cobre. En segundo lugar, debe haber una fuente de energía que, a diferencia del potencial al circuito, la mayoría de las veces es una pila o una batería. La batería o pila proporciona el voltaje que producirá la corriente del circuito. Sin diferencia de potencial, en el circuito no hay corriente eléctrica. Llegamos a un cuestionario desde la 1 hasta la 16. Contéstalo correctamente y te espero en la siguiente clase.